bendecido día para todos. Bienvenidos en esta gloriosa mañana a nuestra reunión de todos los domingos, esa reunión que anhelamos, que esperamos en familia, para poder estar un tiempo en la presencia del Señor. Y qué bendición tan especial el iniciar el primer día de la semana en la presencia de Dios, poniendo nuestras vidas, poniendo nuestros proyectos, poniendo delante de Él todo lo que hay en nuestro corazón. El hacer planes es de los hombres, pero quien los avala, quien los aprueba es el Señor. Así que bienvenidos todos en esta mañana gloriosa. Quiero saludarles, enviarles un saludo en el nombre del Señor de bendición para sus vidas e invitarles también para que hoy dispongamos del tiempo, dispongamos de todo nuestro ser para estar en la presencia del Señor. Así que quiero invitarles también para que compartan allí con sus seres queridos el link de esta transmisión. Esta palabra no solamente es para nosotros, sino para todas aquellas personas que amamos y que anhelamos que también sean bendecidas, porque Dios es un Dios de amor, un Padre de misericordia que nos ama a pesar de todas las circunstancias. Quiero saludar de manera muy especial a todos los que ya se han conectado a esta transmisión de Lluvias en Línea. Quiero bendecir y saludar a las familias de Yopal, a las familias de Bogotá, de Tuna, de Duitama y por supuesto a la familia de Sogamoso. Bienvenidos todos a la iglesia Lluvias en Línea en esta mañana. Así que sintámonos como en familia, como en casa, y vamos a estar gozando este tiempo maravilloso que Dios nos permite a través de estos medios, a través de este Facebook Live, poder compartir la palabra del Señor. Quiero decirles que para mí es un gran privilegio el hacerlo y me siento muy gozoso y muy bendecido de parte de mi Dios por darme tan grande privilegio. Yo sé que ustedes también se sienten muy bien en esta mañana. Quiero invitarlos a que iniciemos este tiempo orando a Dios, poniendo nuestra vida, dándole gracias. Yo sé que hay muchas razones, muchos motivos por los cuales hoy ir a la presencia de Dios con un corazón agradecido. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios, dice la Escritura. Así que vamos a decirle al Señor: amado Padre Celestial, nos dirigimos al trono de tu gracia confiadamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por esa gracia especial que has colocado en cada uno de tus hijos. Señor, en esta mañana disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, todo nuestro ser, para que tu palabra, Señor amado, quede escrita, quede esculpida en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? Gracias, muchas gracias te damos, Espíritu Santo, por estar en cada uno de nosotros, con cada familia, con cada hogar, Señor. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que nos convenza de juicio, de justicia y de pecado, Señor. Y que esta palabra sea una palabra rema, sea una palabra que nos desafíe, Señor amado, que nos lleve, Señor amado, a una nueva dimensión en nuestra vida espiritual. Te lo pedimos, amado Señor, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Todopoderoso. Quiero decirle que comparta el link de esta transmisión con todos sus amigos, con todas esas personas a quien tú amas. Yo quiero también llevarle a usted una palabra que el Señor me regaló y quiero invitarlo a que abra su Biblia allí en el libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo en el capítulo 1. Este es un libro que está ya como bien escondido dentro de todos los libros de la Biblia, pero es un libro que realmente cuando lo leemos vale la pena
meditar en lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y esta es una palabra para este tiempo, es una palabra que fue escrita hace más o menos 2540 años. El profeta Ageo le habla al pueblo de Dios y hoy esta palabra es pertinente para la situación y el tiempo que estamos viviendo hoy. Quiero que leamos allí del capítulo 1, el versículo 5 y 6. Dice así la Escritura: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. La invitación que el Señor nos hace en esta mañana entonces es a meditar bien sobre vuestros caminos. Y ese es el título del mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Y quiero que estemos muy atentos y dispongamos nuestro corazón. Para comenzar quiero hacer un poquito de historia acerca de los tiempos en los cuales el profeta Ageo escribe esta palabra, en los cuales el profeta Ageo es el mensajero de Dios para su pueblo. Resulta que el pueblo de Israel, por allá por los años 450 antes de Cristo, a causa de la rebelión, a causa de su desobediencia, el pueblo fue cautivo, fue tomado rehén allí por el rey Nabucodonosor y llevado a Babilonia en cautiverio. De hecho, allí en Jerusalén el templo, el glorioso templo de Salomón fue totalmente destruido, fue saqueado, fue consumido por las llamas. Ellos fueron tomados presos y llevados a Babilonia por 70 años. Pasado ese tiempo de 70 años, ellos regresan nuevamente allí a Jerusalén. Y cuando ellos regresan, encuentran allí que del templo solamente existían las ruinas. Era un montón de piedras, un montón de ruinas allí. La casa del Señor, el glorioso templo donde todas las naciones iban allí a rendir culto al Señor, no existía, solamente había ruinas. Esta comunidad de judíos que regresan allí, entonces llegan a Jerusalén y encuentran solamente las ruinas. La muralla estaba destruida, las casas estaban quemadas y el templo, el lugar de reunión donde habitaba la presencia de Dios, de igual manera estaba hecho ruinas. Por eso la Escritura dice que Dios envía allí a este profeta, al profeta Ageo, para que le lleve un mensaje al pueblo. Porque ¿qué pasó cuando el pueblo regresó allí a Jerusalén? Cada uno de ellos empezó allí a hacer sus propias cosas. Y dice la Escritura que Ageo le predicó al pueblo de Israel que habían regresado después de 70 años de esclavitud, de cautiverio, de sufrimiento allí en Babilonia. Como les dije, el pueblo, el templo, no había templo, estaba todo hecho en ruinas. Y Ageo lo primero que hace fue exhortar al pueblo a renovar sus esfuerzos para reconstruir la casa del Señor. Así que Ageo motivó allí al pueblo de Dios, los llevó allí a que recapacitaran, a que reflexionaran, ¿cierto? Para que de esta manera pudiera nuevamente regresar la presencia de Dios en medio de su pueblo. La Escritura nos habla en el versículo que leíamos, el mensaje que Él les lleva al pueblo dice, mediten bien sobre vuestros caminos, ¿cierto? Mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque el pueblo dice que trabajaban mucho en la tierra, pero cosechaban poco, realmente. Comían y no quedaban satisfechos, bebían y quedaban
de igual manera. Trabajaban y su salario era como si se echara en bolsillo roto. Entonces el profeta le dice, mediten bien. Y este es el tiempo que el Señor usa también allí las circunstancias para que el pueblo recapacitara, para que el pueblo hiciera un alto en el camino y meditara qué era lo que estaba pasando. La Escritura dice que la sequía y la falta de cultivo eran originadas por una razón, porque no tenía el pueblo claro cuáles eran sus prioridades espirituales. Y ahí en el versículo 9 y versículo 11, dice la Escritura, por cuanto mi casa, dice Dios, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, por esa razón, por esa causa, dice Dios, los cielos detuvieron sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo los frutos. Para el profeta Ageo, la reconstrucción del templo nada más y nada menos significaba el regreso de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero lastimosamente, el pueblo estaba enfocado en otros asuntos, en otras cosas. El pueblo estaba enfocado allí en reconstruir sus propias casas, en llevar a cabo sus propios proyectos, en sus negocios, y dejaron abandonada la obra de la casa de Dios. Hoy, los cristianos de este tiempo tenemos muchas similitudes con el pueblo de Israel. Ese pueblo al cual el profeta Ageo les predicó y les exhortó. Nosotros en este tiempo no estamos regresando de un cautiverio, ¿verdad? Pero sí estamos regresando a una nueva normalidad. Después de un tiempo de cuarentena, 7 meses, muchos días, muchas semanas, con las iglesias allí cerradas, ¿cierto? Sin poder ir allí al templo. Y lastimosamente, al igual que el pueblo de Dios al cual Ageo les lleva este mensaje, nosotros tampoco estamos viviendo bajo las prioridades correctas. Eso hay que decirlo. No tenemos clara cuáles son nuestras prioridades en este tiempo. Si bien es cierto, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos con vida. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Estamos hoy aquí, sentados viendo esta transmisión quizás, pero no tenemos las prioridades claras. Estamos viviendo un tiempo en el cual como pueblo de Dios queremos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Queremos de parte de Dios que nos proteja. Queremos de parte de Dios que nos sane quizás. Queremos que Dios abra las ventanas de los cielos y nos prospere en todo lo que emprendamos. Pero en primer lugar yo quiero decir una cosa. Tenemos tiempo para todo, pero menos para nuestro Dios. La Escritura dice allí en Ageo, en el capítulo 1, versículo 2, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa sea reedificada. Muchos cristianos en esta nueva normalidad ya salieron a los centros comerciales, ya fueron a visitar a los familiares, ya están trabajando en sus empresas, ya fueron a los sitios turísticos de vacaciones, ya están en los restaurantes, pero para ellos aún hay que esperar un tiempito más para volver a la iglesia. Hay que esperar porque corremos mucho peligro allí al ir a la iglesia. Hablaba con algunos pastores que ya abrieron sus templos y cuando abrieron sus templos llegaron 10 personas, 15 personas. ¿Por qué? Porque las personas, el pueblo de Dios
no tiene claro cuáles son sus prioridades. Al igual que el tiempo, en el tiempo de Ageo, el pueblo no creía necesario reconstruir la casa de Dios, sino que ellos llegaron y lo primero que se pusieron fue a reconstruir sus propias casas. Pero en segundo lugar, yo quiero decirles que no le estamos dando la importancia a las cosas de Dios en nuestra vida. Y esto es bien preocupante. Al igual que en el tiempo de Ageo, el pueblo de Dios, dice la Escritura ahí en el versículo 3 y 4, dice que entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y les dijo, es para vosotros tiempo de habitar en nuestras casas artesonadas, y esta casa, o sea, la casa de Dios, está desierta. Es triste realmente que estemos viviendo en esta nueva normalidad. Es triste lo que estamos viendo realmente. Los restaurantes están a su máxima capacidad, los centros comerciales permanecen llenos, los mercados están abarrotados de personas y las iglesias, ¿cómo están? Están vacías. La gente no está yendo a las iglesias. Las personas ya ni siquiera ven las transmisiones de los cultos a través de estos medios que estamos usando actualmente. Estamos llegando a un punto en el cual la pandemia del coronavirus dejó de afectarnos quizás, pero lo que más nos está afectando en este momento es la pandemia del enfriamiento espiritual. La pandemia del enfriamiento espiritual. Y tenemos varios síntomas ya que se están viendo. Vemos desinterés por las cosas de Dios. Ya no nos interesa leer la palabra, ya no nos interesa orar, ya no nos interesa conectarnos a las transmisiones de nuestra iglesia. Ya la predicación del pastor nos parece aburrida, quizás. Hay aburrimiento. Lo que se está viendo es un desánimo espiritual. En tercer lugar, yo quiero decirles que todos queremos que Dios nos bendiga, nos proteja, nos guarde y nos prospere en esta nueva normalidad. Pero tenemos que comprender que todo esto que hemos hablado, todo este desinterés espiritual traerá consecuencias a nuestra familia, a nuestra vida. La Escritura dice allí en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículos 5 y 7, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho Jehová de los ejércitos? Meditad bien en vuestros caminos. Dios quiere que usted y yo hoy meditemos bien sobre vuestros caminos. Dice la Escritura, sembramos mucho y cosechamos poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedamos satisfechos. Os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por segunda vez dice, meditad sobre vuestros caminos. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un solo soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la razón? Dice, por cuanto mi casa, escuchen bien, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Tenemos que comprender que darle la espalda a Dios en este tiempo significa darle la espalda a sus bendiciones. Significa darle la espalda a su protección. Es decirle, ya no te necesitamos. Es darle la espalda a esa vida abundante que Él nos promete en su palabra. Es no aceptar su provisión. Es no tener en cuenta su favor en nuestra vida.
Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que las grandes obras de Dios, las grandes maravillas, su poder y sus bendiciones, las buscan los que las quieren. La Escritura allí en el Salmo 111, versículo 2, dice: grandes, grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos aquellos que las quieren. Si no las buscamos, si no buscamos sus bendiciones, si no buscamos su poder, si no buscamos sus maravillas, es porque no las queremos, es porque no las necesitamos. Amados hermanos, amada iglesia, amados amigos que me están viendo, estamos en una nueva normalidad donde necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios esté con nosotros. La Escritura, hay una palabra que viene a mi mente en este momento, y es que alguien dijo que el que no olvida la historia, el que olvida la historia está condenado a repetirla. Realmente el pueblo de Israel, después de que regresó de ese cautiverio, 70 años allí en esclavitud, regresan y tienen que comenzar de nuevo. Pero entonces ellos comienzan allí de nuevo, pero no teniendo en cuenta las prioridades. Y lo que nosotros tenemos que en este tiempo es no cometer el mismo error que ellos cometieron. Ellos dice la Escritura que trabajaban mucho y recibían su salario, y no, era como si llegara en saco roto. Comían y no se saciaban, bebían y no quedaban satisfechos, sembraban mucho pero no cosechaban nada. Esa era la situación del pueblo. Nosotros no podemos volver a repetir la historia. Nosotros tenemos que usar la sabiduría que Dios nos ha dado. La pregunta entonces que debemos hacernos hoy es: ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer en este momento? La misma palabra nos da la respuesta. Versículos 13 y 14 de Ageo 1. Dice así la Escritura: entonces Ageo, el profeta, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo quiero que tome esta palabra para su vida. El Señor que dice: yo estoy con vosotros. Y dice la Escritura en el verso 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Gloria al Todopoderoso. Démonos cuenta que aquí Dios envía esta palabra allí directamente a las cabezas principales. Le habla en primer lugar a Zorobabel, que era el gobernador en ese momento. Le habla allí a Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, quienes representaban el uno el poder político y el otro el poder espiritual y eclesiástico. Y dice la Escritura que Dios despertó el espíritu, ¿cierto?, de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué y despertó el espíritu de todo el pueblo. Dice la Escritura: entonces vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que reconocer que Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca nos ha desamparado. Nosotros quizás somos los que le hemos dado la espalda a Dios. Viene a mi mente para que reflexionemos, como dice la Escritura, meditemos sobre nuestros caminos. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hoy estamos con vida, con salud. Hoy estamos bien.
Quizás no tenemos trabajo, quizás no tenemos qué montón de dinero, quizás hemos perdido muchas cosas, pero tenemos lo más valioso que es la vida. Y qué importante es que nosotros reconozcamos que Dios siempre ha estado con nosotros. Que quizás los que le hemos dado la espalda somos nosotros. Porque como decía anteriormente, ya fuimos al centro comercial, ya fuimos a la playa, quizás ya fuimos de paseo, ya visitamos la familia, ya fuimos de compras y todo lo demás. Pero ¿has pensado en regresar a la casa de Dios? Cuando nos hablan de ir a nuestra iglesia, entonces empezamos a pensar, pero es peligroso porque de pronto me puedo contagiar o A o B o C, cualquier circunstancia. Tenemos que tenemos que despertar ya de ese desinterés, de ese letargo espiritual en el cual quizás hemos caído. Recuerda lo que dice la palabra: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No podemos seguir en esa misma circunstancia de pereza espiritual, en ese desánimo, en ese desinterés espiritual, que quizás hemos caído a causa de que ya llevamos más de 7 meses sin volver a la iglesia. Tenemos que salir entonces inmediatamente de este enfriamiento espiritual que tanto ha afectado de manera especial al pueblo de Dios. Es muy importante que traigamos a memoria lo que el Señor Jesucristo nos dice allí en Mateo 6:33. ¿Qué dice el Señor? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la clave, eso es lo que tenemos que nosotros en este momento poner en práctica. Lo que tenemos que hacer no es lo que hizo el pueblo de Israel allí en los tiempos del profeta, porque este pueblo llegó a arreglar sus casas, a preocuparse por sus negocios, a levantar quizás allí sus finanzas, etc. Y eso no está mal realmente. Arreglar uno su casa no está mal, pero hay que tener en cuenta las prioridades espirituales. A ellos se les cerraron las ventanas de los cielos y la tierra no quiso producir más. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, el templo de Dios, estaba en ruinas. Usted se ha preguntado quizás, o ha llamado quizás a su pastor para preguntarle: bueno, pastor, ¿cómo está la iglesia? ¿Qué hay que hacer? Estamos bien de salud, pero necesitamos volver a la iglesia, necesitamos volver nuevamente a nuestras actividades espirituales. Quizás te has preocupado por otras cosas, quizás tu prioridad ha sido otra, y eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana. Hoy nos estamos viendo envueltos o enfrentados a muchas dificultades en nuestra vida. Esta nueva normalidad nos ha traído un sinnúmero de situaciones a las cuales no estábamos habituados, ni estábamos ni siquiera preparados, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar desde casa, estudiar desde casa, es más difícil conseguir, la economía está bastante deteriorada, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante, los contagios siguen creciendo, los decesos siguen aumentando, todo esto estamos en medio de esa circunstancia en este momento. Lo que hoy el Señor pone en mi corazón para decirle a usted es que sigamos el consejo que Dios nos da por medio de su palabra, por medio del profeta Ageo. ¿Y qué es lo que Dios nos dice hoy a nosotros? Meditemos bien sobre nuestros caminos. Meditemos en nuestros corazones desde este día en adelante, como dice la palabra. Pongamos en orden nuestras prioridades. La Escritura dice: busquen primeramente
Busquen primeramente, o sea, la prioridad número 1 es el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad número 1. Tenemos que nosotros poner en orden cuáles son las prioridades de nuestra vida. De lo contrario, vamos a repetir la historia del pueblo de Israel hace más de 1000 años que esta palabra fue enviada al pueblo de Israel. Ponga orden en sus prioridades. Número 1, Dios. Número 2, su familia. Número 3, su iglesia. Número 4, su trabajo, sus negocios, sus ocupaciones. Eso tenemos que tenerlo nosotros bien, pero bien claro. Pongamos en orden esas prioridades en este tiempo. Elaboremos un plan de trabajo con la ayuda de Dios. ¿De qué es lo que tenemos que hacer? Organicémonos. Y como dicen por ahí, pongamos manos a la obra. Porque muchas de las veces nosotros nos quedamos en planear, en decir cosas, pero no actuamos. Este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que seguir el ejemplo que nos da allí la palabra de Dios en el libro del profeta Ageo. Y dice la palabra de Dios que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que Dios nos despierte en este tiempo para salir y trabajar y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Así que en esta mañana yo quiero dejarle a usted esta palabra. Es una palabra de reto, es una palabra de exhortación para muchos de nosotros. A que tenemos que seguir adelante, a que tenemos que ocuparnos en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. De lo contrario, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo será en vano. Porque al igual que en los tiempos del profeta Ageo, los cielos cerraron y no hubo lluvia. Y cuando no hay lluvia no hay cosecha, no hay bendición, ¿cierto? Y la tierra, dice la palabra, que hizo huelga, no produjo más la tierra. Así sembrara, la gente sembraba y las cosechas eran mínimas. Pero Dios nos dice en esta gloriosa mañana, Dios nos dice que la gloria postrera, escúcheme bien, la gloria postrera de tu casa, de tu familia, de tu vida, será mejor que la primera. Será mejor este tiempo de nueva normalidad que el tiempo que vivíamos antes de la pandemia. Eso lo dice el Señor. Solamente el Señor nos pide una cosa: que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. Así que Dios nos reta en esta mañana a que le probemos en eso, a que lo pongamos en primer lugar en nuestra vida, a que la prioridad número 1 de tu vida y de mi vida debe ser la búsqueda continua, la comunión continua, mi relación estrecha e íntima con el Señor. Y de lo demás el Señor se va a hacer cargo. Se va a hacer cargo del trabajo, de la economía, de la empresa, de todo lo que necesitemos de aquí en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Así que despiértate tú que duermes y vas a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Yo siempre he dicho que el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy. Gloria a Dios, porque aquí la palabra de Dios lo declara. La gloria postrera de tu casa, la gloria postrera de nuestra congregación, de nuestra iglesia, será mejor que la primera. El Señor dice: mío es el oro y mía la plata. Gloria al Todopoderoso. Así que, mi amado, yo le invito a que tome acción en este tiempo. Manos a la obra y ponga los correctivos que hay que colocar en tu familia, en tu casa y en tu propia vida, para que tus ojos tengan el privilegio de ver la gloria de Dios y el cumplimiento de esta promesa allí en su vida, en su casa, en su familia. Mi amado, Dios los bendiga de manera especial. Para finalizar, quiero que oremos en esta mañana y le demos gracias a Dios y le pidamos al Señor que despierte en nosotros, así como despertó en Zorobabel, así como despertó en Josué y en todo el pueblo, el espíritu
nuestro espíritu entonces para que el Señor lo despierte, porque quizás está adormecido allí. Quizás esta pandemia lo dejó en un letargo espiritual, pero no podemos seguir así. Tenemos que despertarnos, tomar acción en el nombre del Señor y poner manos a la obra. Amado Padre Celestial, en esta gloriosa mañana te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Señor, gracias por esta palabra, Señor, porque por medio de ella, Señor, tú nos estás hablando. Tú exhorta a tu pueblo, Señor. Nos trae esta historia que aconteció hace muchos años allí a tu pueblo, Señor. Hoy la trae para que nosotros también nos despertemos, para que nosotros nos avivemos, para que tomemos acción en este tiempo. Padre de la gloria, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Recibimos esta palabra, Señor, y te pedimos que nos despierte, que despierte el espíritu que hay en los líderes, que despierte el espíritu que tú has colocado en tu pueblo, Señor, para buscarte, Señor, para hacer tu obra, Señor, para poner manos en tu obra, Señor. Padre de la gloria, sabemos por tu palabra que tú estarás con nosotros, y eso es más que suficiente, Señor. Si tú estás con nosotros, todo lo tenemos, Señor amado. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, yo te pido, Señor amado, que despierte el espíritu que has colocado en tu pueblo, Señor amado. Padre de la gloria, así como lo hiciste con Zorobabel, así como lo hiciste con Josué. Amado Dios, te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Llévanos, Señor amado, a una dimensión mayor, Señor. Tú has dicho la gloria postrera el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy. Tú has dicho que la gloria de este templo, la gloria de tu casa, la gloria de tu pueblo será mejor que la primera. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús y guardo esta palabra, esta promesa en mi corazón. Y sé que tú la vas a hacer realidad, no solamente en mi vida, en mi familia, en nuestra congregación, sino en todo tu pueblo. Alabado sea el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien damos la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amigo, no te olvides, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Medita bien sobre tus caminos. Gloria al Todopoderoso. Les envío un fuerte abrazo. Agradezco que se haya conectado en esta mañana. Les deseo una bendecida semana y, como dice la Escritura, manos a la obra, manos a la obra. Dios lo bendiga.